Continuaremos entonces con las actividades tal y como están en el programa. Yo solo les recuerdo, estamos haciendo un gran esfuerzo a través del Centro de Estudios China-México de llevar a cabo un seminario, sobre todo académico, el 21 y 22 de noviembre, sobre el tema de cuál es el objetivo, es de cuál es el nivel, qué es lo que están estudiando, sobre todo colegas en la UNAM, pero también en el Tecnológico, en la UAM, en la UDG, en Colima y en otros lugares sobre el tema de China, ¿no? Entonces, si bien tenemos un sesgo socioeconómico, habrá personas que hablarán sobre temas de arquitectura, temas de arte y de otros temas de los cuales en México se está trabajando. Les repito, entonces, 21 y 22 de noviembre les vamos a avisar con tiempo al respecto. Y para la sesión de hoy, pues es un gran gusto y le estamos muy agradecidos a Ruiz de que pueda estar acá con nosotros y pueda compartir algunas de los resultados de las investigaciones que está haciendo recientemente. Ruiz trabaja actualmente en la Universidad de East Anglia y es alguien que ha venido trabajando desde hace varias décadas sobre diversos temas industriales, comerciales, productivos de América Latina, en muy diversos países, de Argentina a algunos países del Caribe, en México, ha tenido estancias de investigación hace algún tiempo en México, y es una persona además, digo, que con la cual ojalá que en el mediano plazo también podamos contar y vinculado a este tema de América Latina y China, y les recuerdo en el contexto de todo un debate vinculado a la CEPAL, el BID y otros colegas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Ruiz, por estar acá y muchas gracias por apoyar acá el ciclo de conferencias, ¿no? Les recuerdo simplemente cuál va a ser la dinámica. Ruiz hablará alrededor de unos 45 minutos, un poco más, un poco menos, y entonces esto nos va a permitir tener, en fin, al menos otros 45 minutos para preguntas y respuestas, ¿no? No te asustes, como... Bueno, espero un ratito que entre, ¿no? Agradecer a Enrique y al Centro China-México por darme esta oportunidad para compartir con ustedes algunas de mis reflexiones sobre el tema de las relaciones económicas comerciales entre China y América Latina. Debo explicar que estoy en la primera fase de una investigación sobre este tema, entonces lo que quiero compartir son unos resultados, algunos avances preliminares, digamos, de la investigación. Quiero también darles algunas indicaciones de los temas de investigación que pensamos tocar al transcurso de este proyecto. Intentaré hacer la presentación en castellano, a pesar de que el PowerPoint que tengo, salvo este primer slide, está todo escrito en inglés. Pero ojalá que entre las dos cosas, las palabras y los que está escrito, todos van a poder entender algo. Ojalá. Bueno. Ya. El punto de partida es el enorme crecimiento que ha sucedido en China y el peso creciente que tiene China dentro de la economía mundial. Aquí me imagino que la mayoría de ustedes ya conocen, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento del PIB de China ha sido encima del 9% anual desde hace 25 años, más o menos desde 1980. También China ha llegado a ser la cuarta economía en términos del tamaño de su PIB
en todo el mundo. El año pasado sobrepasó a Gran Bretaña. Su participación en el comercio internacional ha crecido en forma impresionante desde más o menos un 1% hace 25 años hasta más de 6% del total del comercio mundial que alcanzó en el año 2004. Y China también tiene gran relevancia como destino para la inversión extranjera directa. Absorbe alrededor del 7% del total mundial de inversión directa en los años de este siglo, ¿no? Desde 2000 en adelante. Yeah. Voy a hablar de los impactos que China tiene sobre otros países en vías de desarrollo, sobre todo los países de América Latina. Y para analizar estos impactos me parece útil distinguir entre los efectos directos de las relaciones bilaterales que existen entre China y los otros países, y los efectos indirectos. Y aquí tengo indicado primero los principales efectos directos, que son, en primer lugar, el crecimiento del mercado chino para las exportaciones de otros países, ¿no? La demanda que ha crecido en forma impresionante dentro de China. Segundo, la competencia que China representa a través de sus exportaciones a otros países. Y en tercer lugar, los flujos de inversión directa entre China y los demás países, también los flujos de inversión bilaterales. Pero hay también que tomar en cuenta que China tiene efectos indirectos sobre otros países también. Lo más relevante tal vez será el impacto que tiene sobre las exportaciones a terceros países, como lo están sintiendo aquí en México, por supuesto, la competencia china en los otros mercados. También hay una preocupación sobre la desviación de la inversión directa hacia China, que puede perjudicar a otros países que no reciben tanta inversión extranjera. Entonces, existe una preocupación por la competencia china por la inversión extranjera. Y también hay que tomar en cuenta los efectos que China tiene sobre los términos de intercambio en el comercio internacional, ¿no? Que ese afecta los precios de las exportaciones y las importaciones de otros países. Ya lo hemos perdido, ¿verdad? Sí, bueno, sigo adelante, ¿no? En lo que sigue voy a concentrarme sobre el tema del comercio más de todo, ¿no? No he trabajado mucho el tema de inversión extranjera hasta este momento, y es que las estadísticas, la información de lo cual se disponga sobre inversión es mucho menor de lo que existe sobre el comercio internacional. Bueno, ahora es donde le voy a mostrar un gráfico eso que muestra el crecimiento de las exportaciones, del comercio entre América Latina y China, ¿no? En los últimos 20 años, desde mediados de 1980 hasta el año pasado. Bueno, a ver, lo que puedo, lo espero un ratito. Bueno, voy a comentar algunos aspectos, ¿no?, de las exportaciones desde
América Latina hacia China. Primero, que el grueso de las exportaciones desde América Latina hacia China son de productos primarios y de productos de alto contenido de recursos naturales. El 75%, bueno, vuelvo a este diagrama, entonces está bien. Eso es para mostrarle el crecimiento que ha habido de tanto las exportaciones de China hacia América Latina, que es la línea en roja, como las importaciones chinos desde América Latina, que es la línea azul. Y que se ve que hay un despegue, sobre todo de parte de las importaciones chinos desde América Latina, desde fines de los años 90, ¿no? Que se ve aquí subiendo en forma muy rápida. Bueno, seguimos. Para dar algunas indicaciones de las exportaciones, que son sobre todo de productos primarios, como comentaba, el 75%, productos como la soya, mineral de hierro, el cobre, la celulosa, para el papel, la harina de pescado y el cuero. Estos son los principales productos que se exportan desde América Latina hacia China. Y también debe notarse que las exportaciones de cada país son concentrados en muy pocos productos, ¿no? Más de la mitad de las exportaciones de países como Perú, Chile, Argentina, hacia China, han sido de unos 2 productos nomás. Bueno, ¿cuáles son los factores que inciden en el crecimiento de las exportaciones latinoamericanas hacia China? Aquí le quiero presentar algunas conclusiones preliminares de un análisis econométrico que estamos llevando a cabo del comercio entre 19 países latinoamericanos y China en el periodo entre 1985 y 2005. Como ya se comentó, ha habido una aceleración notable de las exportaciones de América Latina hacia China desde 1999. Esto es cierto tanto para las exportaciones del continente en su conjunto como para cada uno de los mayores países exportadores hacia China de la región. Y eso se debe a varios factores según el análisis que estamos haciendo, ¿no? Primero, por supuesto, el crecimiento de la economía china, que ha creado mucha demanda para importaciones desde otros países. También se debe notar que la apertura de la economía china, ¿no? que ha crecido el comercio de China más por encima del crecimiento del PIB, que ya, como comentamos, ha sido muy rápido. Y sobre todo con el ingreso de China al OMC a fines del año 2001, que marca una etapa más en la apertura de la economía china. Y que también con el crecimiento que ha habido en China, la demanda china para los productos primarios ha sido mucho encima del suministro local de estos productos. Lo dice mal aquí, del domestic supply, no demand, ¿no? Es decir, que los productos primarios en China no son suficientes para la demanda. Entonces hay mucha demanda para importaciones de productos primarios.
La elasticidad de la demanda china para las importaciones desde América Latina es baja, ha sido bajo, menos de uno, ¿no? Pero ha aumentado en los últimos años, en el tiempo, esta elasticidad de la demanda chino para productos latinoamericanos ha aumentado. Y claro, también tiene algún efecto la apertura de las economías latinoamericanas también, que ellos también se han integrado más al comercio internacional. Pero aquí vemos la participación de las exportaciones hacia China en las exportaciones totales de cada uno de los 19 países latinoamericanos. Y lo que aquí llama la atención es que destacan 6 países, sobre todo en términos del peso que tiene China como mercado de exportación. Estos países son Argentina, Brasil, Cuba, por un caso especial, claro, por ser país socialista, Costa Rica, Perú, olvidé uno, dije Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba y Perú. Ellos todos tienen más de 8% de sus exportaciones en 2005 que van a China. Mientras los demás países, casi todos los demás países latinoamericanos, incluyendo México, exportan menos del 2% de sus exportaciones totales hacia China. Ni siquiera llegan al 2% de sus exportaciones. Entonces, ¿cómo se puede explicar estas diferencias entre países? Hemos intentado hacer eso utilizando un gravity model, un modelo de gravedad de comercio internacional. Se incluyeron los variables típicos de este tipo de modelo, las variables geográficos, como son la distancia entre países, entre China y los países latinoamericanos, si el país tenga acceso al mar o no, y por la ubicación de China, si tenga costa, el país latinoamericano, si tenga costa pacífica, al Pacífico o no. Y ninguno de estos variables tradicionales de este tipo de modelo fueron significativos, parece. Los factores económicos, como el tamaño económico medido por el PIB, y como la apertura de la economía latinoamericana, el grado de apertura de la economía, sí tuvieron, como se puede esperar, un impacto positivo en el comercio entre los países latinoamericanos y China. Y finalmente se encontró que un factor político que tiene su efecto también, que es el reconocimiento por algunos países latinoamericanos, sobre todo los países centroamericanos, de Taiwán y las relaciones diplomáticas que ellos tienen con Taiwán, tuvo un efecto negativo sobre las exportaciones, es decir, como se puede esperar también, que tener relaciones diplomáticas con Taiwán limita las exportaciones de países hacia la República Popular de China. Veremos ahora el tema de las importaciones latinoamericanas desde China. Estos crecieron a un ritmo constante desde fines de los años 80 hasta principios de este siglo, ¿no? de este milenio, de los 2000. Las importaciones chinas se han aumentado a un ritmo acelerado en los últimos 2-3 años, desde 2003 en adelante, como también se pudo ver en
la figura que les mostré antes. Y lo que es muy diferente en el caso de las importaciones de China desde América Latina en comparación con las exportaciones latinoamericanas hacia China es que la gran mayoría de las exportaciones chinos son de productos manufactureros, ¿no? Más del 90% de las exportaciones que vienen desde China hacia América Latina son productos manufactureros. Casi la mitad de estos son, digamos, productos intensivos de mano de obra, productos de bajo nivel tecnológico. Pero se nota que en el transcurso del tiempo el nivel tecnológico, como lo han mostrado varios estudios, de las exportaciones chinos hacia América Latina se ha aumentado. Ahora bien, veremos los factores que han afectado al crecimiento de las exportaciones o las importaciones latinoamericanas desde China, ¿no? También basado en un estudio, en un panel de datos sobre 19 países latinoamericanos en el transcurso de los 21 años, entre 85 y 2005. Bueno, primero, sobre todo eso refleja el crecimiento de la competitividad de China, ¿no? Que China en esta época ha aumentado, bueno, como está reflejado también en el crecimiento de la economía china, eso es un reflejo del aumento de la competitividad de China. También tiene su efecto el crecimiento económico en América Latina, o los cambios, digamos, de tasa de crecimiento en América Latina. Pero hay una paradoja, bueno, no sé si es, pero a primera vista así me pareció, que en el caso de las exportaciones o las importaciones latinoamericanas desde China, no se nota un efecto significativo de la entrada de China al OMC. Es decir, se podría pensar que eso hubiera acelerado las exportaciones chinas hacia la América Latina, y el análisis econométrico no me muestra indicaciones de eso. Tal vez que es por un lag, ¿no? Una demora, sobre todo como en México, sobre todo hubo un plazo de transición que puede haber limitado el crecimiento de las exportaciones. Pero eso hay que entrarlo más a fondo para analizar por qué no hemos encontrado un impacto directo. Tampoco ha tenido mucho impacto sobre las exportaciones desde China hacia América Latina la apertura de las economías latinoamericanas, ¿no? Porque este periodo que estamos viendo desde 85 en adelante es el periodo de gran apertura de las economías latinoamericanas, como se sabe, ¿no? Pero a pesar de eso, parece que eso no explica mucho el crecimiento de las exportaciones chinas. Uno puede pensar que a lo mejor se debe a que las importaciones desde China están desplazando a importaciones desde otros países, ¿no? Entonces, no tiene mucho que ver con la apertura, crecimiento, no tiene tanto que ver con la apertura por este motivo, ¿no? Ahora veremos, como vimos antes, lo de las exportaciones. Este gráfico muestra la participación de las importaciones desde China en el total de las importaciones de cada uno de los países latinoamericanos. En primer lugar, se debe notar que las diferencias entre los distintos países no son tan notables, con las excepciones, digamos, de Panamá, que es un caso
especial por ser un entrepôt, ¿no? Es un tipo de país donde se importa y se exporta. No, en los demás países no hay tantas diferencias entre la participación china como se notaba en el caso de las exportaciones. Se debe notar también que la participación china en las importaciones de todos los países ha aumentado en los últimos 10 años, entre 95 y 2005. Otra vez veremos las diferencias, cómo se puede explicar las diferencias entre países, ¿no? en comercio por el lado de las importaciones desde China, también utilizando este tipo de modelo de gravedad. Otra vez encontramos que las variables geográficas no fueron significativos, no tuvieron impacto sobre las diferencias en el nivel de importaciones. Los factores políticos, en el caso de las importaciones, desde China, tampoco tenían un impacto. Es decir, que mientras tener relaciones con Taiwán y no tener relaciones diplomáticas con la República Popular, impide las exportaciones de los países hacia China, a cambio no tiene su efecto en las importaciones. Eso parece que no impide que los países importen desde China. Y otro factor que me pareció interesante, siguiendo un estudio que se apareció hace unos 2 o 3 años, el impacto de tener una población de origen chino sobre el comercio internacional, es que del lado de las importaciones desde China, eso sí también tenía alguna influencia, ¿no? Que los países que tienen una población de origen china más grande relativamente a la población total del país, tenía más importaciones desde China. Parece que puede haber más aceptación de productos chinos en los países donde había más, una comunidad china más fuerte, digamos. Y eso no pasa con las exportaciones tampoco. Ahora vamos a ver algunos de los efectos indirectos de China. Y lo que más ha llamado la atención es la amenaza que China representa a las exportaciones latinoamericanas, ¿no? En mercados como los Estados Unidos, sobre todo en Europa o en Japón. Y por lo general se considera, primero, estos problemas afectan a México y a los países centroamericanos más de otros países. En segundo lugar, se supone muchas veces que estos efectos se sientan sobre todo en los productos intensivos de mano de obra, sobre todo la confección. Ahora bien, ¿cómo se puede analizar este fenómeno? Lo común es utilizar un índice de similitud de las exportaciones, ¿no? El Export Similarity Index, para analizar la competencia entre los países, ¿no? En este caso entre China y países latinoamericanos. Y esta figura muestra el índice para los países latinoamericanos, es decir, el índice de similitud de exportaciones en 1990 y 2003, entre las exportaciones de cada uno de los países latinoamericanos y China. Y se ve, en este caso, una de las cosas que se nota, bueno, van del más alto, que quiere decir los países que
enfrentan más competencia o tienen más similitud entre sus exportaciones hacia el mundo y las exportaciones chinas y los que menos tienen. Entonces ven que México es que, según este índice, tiene más similitud, seguido por Panamá en 2003, hasta Venezuela, que tiene lo menor similitud, ¿no? En el caso de Venezuela, casi lo único que se exporta es el petróleo, digamos, y China no exporta petróleo, entonces el índice es muy bajo. Pero lo que quiero observar aquí es que solo existen 2 casos donde el índice ha aumentado entre 1990 y 2003, que son los primeros 2 de México y Panamá. En todos los demás países parece que se ha bajado el índice de similitud exportador, que me parece un poco raro, ¿no? ¿Por qué toda América Latina está tan preocupado por la competencia china si eso, según este índice, está bajando en el tiempo, en el transcurso del tiempo? Justo en el tiempo cuando uno piensa que los chinos están arrastrando a todo. Bueno, yo veo que es un problema del índice, que es un índice que se utiliza mucho, pero no sirve para estos fines, ¿no? Sobre todo que no es apropiado este índice para hacer comparaciones entre un país que tiene gran volumen de exportaciones como China y una dispersión de sus exportaciones en términos de productos, y otros países con un nivel mucho menor y más concentrado en pocos productos, en lo cual las exportaciones son mucho menores y mucho más concentrados, sobre todo, digamos, como países, los pequeños países latinoamericanos como Nicaragua, Honduras, etcétera, ¿no? Este índice no sirve para hacer esta comparación. Y bueno, si tienen preguntas, después puedo explicar a lo mejor un poco más por qué. Pero se puede dar indicaciones equivocadas cuando se hace comparaciones entre países en términos de la amenaza que China representa para los distintos países. Y también, igualmente, como ya vimos, no es confiable como indicador de los cambios en la amenaza desde China, en el tiempo, porque no tiene sentido decir que la amenaza china, desde China, está disminuyendo en todos estos países, me parece. Entonces, por eso estoy intentando construir un índice alternativo de la amenaza competitiva que representa China. Es una estimación de la proporción de las exportaciones de cada país, la proporción del total de las exportaciones de cada país que están amenazadas, que compiten con exportaciones chinas. Estoy trabajando con 2 medidas, una medida estática, que se basa en los productos en los cuales China tiene una ventaja comparativa, utilizando el método de Balazs para calcular la ventaja comparativa revelada, ¿no? Y una medida más dinámica, basado en los productos en los cuales China ha aumentado su participación en las exportaciones mundiales dentro de un periodo dado. Aquí tengo un ejemplo, que es el ejemplo mexicano de la medida estática de competencia entre China y México. Los 4 cuadrantes de este diagrama representan combinaciones de ventaja comparativa revelada entre México y China. Entonces, en del noreste, este cuadrante del noreste son los productos donde
China y México, donde China y México los dos tienen ventaja comparativa. Aquí son productos en los cuales China tiene ventaja comparativa, pero México no. Aquí son los productos en los cuales México tiene ventaja comparativa y China no tiene, y aquí los que ninguno de los dos países tiene ventaja comparativa. Cada círculo representa un producto o una clasificación de 3 dígitos del QC, del Standard International Trade Classification. El tamaño del círculo representa el valor de este producto, ¿no? Entonces lo que se puede ver es que hay un gran número de productos de alto valor total aquí donde México compite con China, ¿no? En lo cual México y China los dos tienen ventaja comparativa. Hay otros más, algunos productos para allá, lo cual México también exporta. China no tiene ventaja comparativa, entonces no está compitiendo con China. Entonces lo que, digamos, para la medida que estoy utilizando son estos productos, las exportaciones mexicanas de productos en los cuales China tiene una ventaja comparativa que significa, digamos, la amenaza china para México. Este tipo de diagrama se puede elaborar para cada uno de los países. Ahora bien, el próximo muestra el índice para cada uno de los países latinoamericanos, este índice alternativa de competencia entre América Latina y China. Y se ve, bueno, han cambiado un poco el orden. México ahora, en vez de estar en primer lugar, está en tercer lugar. La República Dominicana es la que más teme la competencia desde China. Y luego, bueno, sigue siendo Venezuela que menos competencia tiene que tener con China. Bueno, comparando los dos índices, la tradicional, índice de similitud de exportador y alternativo, índice alternativo, veremos que sobre todo para los pequeños países, el índice de similitud exportador subestima la competencia que ellos tienen que enfrentar de China. Subestima esta competencia. Y que mientras el índice de similitud muestra que la competencia ha bajado en casi todos los países latinoamericanos, el alternativo muestra, que me parece más lógico, que en la mitad de los países, entre 1990 y 2003, ha aumentado la competencia con China, ¿no? Que China es compitiendo más en los productos que ellos exportan. Bueno, otro aspecto, y no me queda mucho tiempo, entonces no quiero hacer mucho de este punto, pero sí China tiene un impacto sobre los términos de intercambio de los países latinoamericanos, porque China no es un caso de texto de una economía pequeña, ¿no? Lo que llama la atención de China, que es una economía grande, en ese sentido de la teoría económica, puede afectar a los precios mundiales. No solo que puede, teóricamente, pero se nota que sí lo está haciendo, ¿no? Sobre todo la demanda desde China para los productos primarios han contribuido a un boom en los precios de estos productos primarios. También hay estudios que muestran que los productos manufactureros que China está produciendo y exportando, los precios de estos productos van por abajo, porque es un país de bajo costos, de alta competitividad, y está presionando para abajo a los precios. Y eso quiere decir que para la mayoría de los países latinoamericanos, los términos de intercambio han mejorado en el transcurso del periodo entre 2000 y 2004. Como se ve en
el próximo diagrama, digamos que los grandes países latinoamericanos, por lo menos, eso es tomado de un informe de la UNCTAD, no se ve muy bien, pero en todos los casos, bueno, en el caso de Brasil, por ejemplo, ha aumentado mucho, México no tanto desde 2001, Venezuela desde 2001, etcétera, ¿no? Y lo que también se nota es por la mejora de los precios de los productos primarios que han aumentado, han mejorado los términos de intercambio de los países latinoamericanos. Ahora bien, aquí tenemos los efectos en la balanza comercial entre los países latinoamericanos y los países y China. Y veremos primero que son 5 países que tienen superávit comercial con China en este momento, en 2005, que son Argentina, Brasil, Perú, Chile y Costa Rica. Son los 5 países que tienen superávit. Todos los demás países son deficitarios y las que más déficit tienen son, por supuesto, México. Ya el día que llegué aquí a México la semana pasada salió un artículo en El Financiero sobre el déficit del primer semestre con China de 10,000 millones de dólares, según las cifras mexicanas, ¿no? del primer semestre de 2006. Entonces veremos del déficit. Pasamos al próximo. También, resumiendo lo que acabo de decir, también habrá que tomar en cuenta los efectos indirectos que ha tenido la competencia china sobre las exportaciones de esos países, pero un poco más difícil incluirlos, solo he incluido los efectos bilaterales, ¿no? Ahora bien, para terminar, quiero darle una idea de los temas que quiero investigar más al fondo, al futuro, ¿no? Dentro de este proyecto de investigación. Desde el punto de vista de las exportaciones latinoamericanas hacia China, quiero saber por qué solo han participado unos pocos países realmente en las exportaciones hacia China. ¿Por qué no están participando más países en forma significativa, digamos? ¿Por qué no aprovechan del mercado chino? ¿Cuáles son las limitaciones? ¿Cuáles son los motivos por los cuales son muy pocos productos que se exportan desde América Latina hacia China? ¿Por qué son muy concentrados en pocos productos las exportaciones? ¿Y cuáles son las perspectivas al futuro para las exportaciones latinoamericanas hacia China? Del lado de las importaciones desde China, me parece importante analizar en qué grado estas importaciones sustituyen a importaciones desde otros países y hasta qué grado están desplazando a productores nacionales, digamos, a la industria nacional de los países latinoamericanos. No he visto estudios de fondo investigando este aspecto, ¿no? ¿Y cuáles son las implicaciones que esto tiene para el empleo dentro de los países latinoamericanos? Si hay un desplazo de producción local, ¿hasta qué grado ese influye en el nivel del empleo en América Latina? También habrá que ver más al fondo esa amenaza que representa China para las exportaciones latinoamericanas. Lo que yo les presenté son unos índices muy agregados de la competencia entre China y los países latinoamericanos en otros países. Hay que ir más al fondo, estudiando a nivel más desagregado, tanto a nivel de producto como a nivel del mercado,
de destino donde se lleva a cabo la competencia, ¿no? Entonces es un aspecto que queremos ver más. También quiero desarrollar más las alternativas al índice de similitud exportador, que como comentaba no me parece un buen índice para este tipo de análisis. Y tenemos que llegar a alguna estimación del impacto de China sobre las exportaciones latinoamericanas. Digamos, no solo identificar dónde están compitiendo, pero también hasta qué grado, en qué medida han desplazado a las exportaciones latinoamericanas. Bueno, para terminar, entonces, el proyecto que estoy empezando ahora va a profundizarse a través de algunos estudios de caso de 4 países, que son los países que me pareció más relevante en términos del impacto de China, que son México, Argentina, Brasil y Chile. Y también estudiando más al fondo en cada país 2 cadenas de valor o 2 sectores, digamos, donde el impacto de China ha sido significativo. Tantos sectores o cadenas de valor donde están exportando hacia China, otros donde están compitiendo en mercados en el exterior, y otros casos donde la competencia se da al mercado interno, para tener una variedad de situaciones, ¿no?, dentro de este marco, digamos, que presenté al principio, de los distintos efectos que China ha tenido sobre otros países, incluyendo los países latinoamericanos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Entonces iniciamos con algunas rondas de preguntas y bueno, le agradezco mucho a Luis ahí por el esfuerzo de ser tan sintético y de hacer la presentación en castellano. Y yo me recuerdo, tenemos un buen grupo de colegas, investigadores, pero también estudiantes. Muchas de las preguntas que Luis está haciendo para América Latina se podrían plantear tal cual para el caso de México. Son excelentes temas de investigación al 2006, es decir, esto hoy en día el sector público en México no lo está haciendo, el sector privado en México no lo está haciendo, y el sector académico con muchos problemas estamos tratando de lanzar estos temas, ¿no? Entonces, iniciemos con algunas rondas de preguntas, todos buenos tiempos. Por favor, uno de los discípulos. Sí, tal vez una pregunta, me parece muy interesante la investigación, pero algunos que hemos intentado buscar cifras tenemos problemas con las estadísticas. Y hay 2 elementos importantes. Bueno, ¿cuál es la base, la fuente principal de información que se está usando? Porque también en algunas investigaciones hemos encontrado que algunos investigadores se quejan de la calidad de los registros de exportaciones e importaciones entre China y Estados Unidos, y ni para qué decir entre China y América Latina. Y la segunda es cómo lograr tener información sobre la población china en América Latina. Es un tema que es un reto prácticamente, no sé realmente cuál es la fuente, si nos podría revelar alguna información al respecto. Sí, Isabel, por favor. Bueno, quería felicitar al profesor Jenkins por su presentación, que me pareció además muy didáctica. Y le quería preguntar una cuestión. En el caso de México, la gran preocupación es el abastecimiento de China al mercado de Estados Unidos, pero también abastece al mercado mexicano. Yo creo que en este sentido tenemos que ver
la forma de que México aumente la productividad del trabajo, aumente el valor agregado. Y bueno, en realidad en la industria manufacturera ha aumentado la productividad del trabajo, pero yo creo que es mayor en el caso de China, porque con lo que estamos compitiendo es con las manufacturas. Y yo creo que aunque ha aumentado la productividad del trabajo, el costo unitario de la mano de obra ha disminuido casi todos los años en la manufactura en México. Pero no, yo al menos no tengo información sobre estos indicadores en China. Y sospecho que pues allá han aumentado más la productividad. Sí sé que China invierte mucho más que en México en investigación y en desarrollo, en tecnología. Están invirtiendo muy fuertemente. Yo creo que por allí va la cuestión. Invertir más en desarrollo tecnológico en estos países y además pues elevar la productividad y de esta manera, pero lo veo difícil. No sé usted qué piensa en este sentido. Luis, juntamos una tercera pregunta y sí, eran en el mismo sentido de la pregunta inicial. Yo quisiera saber si su índice alternativo de similitud en exportaciones contempla factores como ilegalidad. Por ejemplo, China, sabemos que su información de comercio exterior pues son muy vagos, ¿no? Finalmente, las bases internacionales de comercio exterior como la de la Comtrade pues es muy subjetiva también, puesto que estamos viendo que la del desplazamiento de las importaciones, por ejemplo, de Estados Unidos respecto a México, pues no refleja la realidad, ¿no?, del decaimiento del mercado interno y de nuestras exportaciones, ¿no? Yo quisiera saber concretamente si su modelo alternativo contempla factores como ilegalidad y de parte de China, por ejemplo, su falta de información creíble, ¿no? Bueno, sí, cierto, lo de las estadísticas es un dolor de cabeza tremendo, ¿no?, en este caso. Y el caso mexicano es el peor de todo, ¿no? En el sentido que las diferencias entre las cifras, digamos, bueno, según me han contado, incluso que hay diferencias entre las cifras mexicanas de distintas partes del gobierno mexicano, ¿no? Pero más aún las diferencias entre las estadísticas chinas y las mexicanas, la brecha es mucho más amplia que para otros países de América Latina, ¿no? Entonces es un problema que surge con más fuerza en el caso mexicano. Y eso sí es problema, ¿no? A nivel agregado del trabajo, de los flujos comerciales, hemos trabajado con las estadísticas de la Direction of Trade, estadísticas del Fondo Monetario, ¿no?, para el comercio total. Y veremos tanto parte de las estadísticas de cada uno de los países latinoamericanos y las estadísticas chinas, ¿no? Y para evitar, bueno, hicimos intentos con las distintas series, ¿no? Y al final lo que llegamos fue utilizar un promedio de las cifras chinas, digamos, para las importaciones de México, tomamos un promedio
de lo que reporta China como exportaciones a México y lo que importa México como importaciones desde China, ¿no? En parte, con los estudios de caso de los 4 países, tendremos oportunidad para entrar más a fondo a los problemas estadísticos, me parece, ¿no? Pero a nivel de los 19 países latinoamericanos, no hemos podido ir más allá de eso. Lo único que me parece es que los economistas utilizamos muchas estadísticas, ¿no? De toda forma, de macroeconómicos, de microeconómicos a nivel de encuestas de empresas o de hogares. Y si estos de comercio tienen sus problemas, los demás, me parece, deben tener aún más problemas, ¿no? Pero estoy consciente de que hay, sobre todo en México, unos debates muy grandes en torno de la situación que muestra las cifras, ¿no? En el caso me preguntó por las estadísticas de población china. Esos son algunas que tomamos primero de este estudio de Rauch y Trinidad, que salió, ahora no me acuerdo bien dónde salió el artículo, pero fue un artículo sobre este tema a nivel global, ¿no? Tomando todos los países o la mayor parte de los países del mundo. Y hay algunas fuentes que no me acuerdo en este momento cuáles son, que le dan unas estimaciones, incluso en el internet se puede conseguir estimaciones de la población chino en distintos países, ¿no? Si no me equivoco, de una universidad en Estados Unidos donde tienen un centro de estudios sobre China, pero aquí no tengo, no me acuerdo la referencia exacta, pero si quiere después me deja su email y lo puedo proporcionar, ¿no? Es un índice, no digo que es muy confiable en sentido exacto, ¿no? Estas cifras, pero por lo menos uno sabe, ¿no?, que un país como Perú tiene mucho más, se nota por los restaurantes Chifa, que tiene mucho más población chino que otros países latinoamericanos, ¿no? Entonces es para tener algún, digamos, idea aproximada de la población. Lo que me preguntó sobre la índice alternativa, bueno, sí, depende de la información que uno mete. Y como no tiene información sobre el contrabando, el comercio ilegal, ninguno de los índices lo va a incluir, ¿no? El propósito de desarrollar este índice es que si tuviéramos mejores estadísticas, eso sería un mejor índice, yo propongo, que el índice de similitud exportador que se utiliza en muchos casos, ¿no? Pero cierto que también los índices no sirven si la información básica tampoco sirve, ¿no? Y eso es, como decía antes, algo que tratamos de ver más a fondo en los estudios de caso, ¿no? Si hay algunas estimaciones, por lo menos, de las exportaciones e importaciones ilegales. Lo que Isabel me comentó, estoy de acuerdo con usted en gran parte, ¿no? Que China ha tenido un crecimiento muy fuerte de la productividad, ¿no? Y como se sabe de los modelos económicos de Kaldor, la ley de Verdun, ese tipo de cosas, eso tiene que ver en parte con el crecimiento mismo, ¿no? Que hay una relación, un círculo virtuoso entre el crecimiento, la inversión y la productividad. Y China también, no solo que está invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, pero la cuota de inversión de China está al 40% del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, ya por eso también va aumentando la productividad, por la escala de producción también le da mucha ventaja competitiva, ¿no? Entonces, sí, eso
seguro, yo no tengo datos exactos tampoco, pero dando cuenta que fue solo en los últimos años que empezaron a subir en forma significativa los salarios en China, ya desde hace mucho, de un nivel bajo al principio, ha subido la productividad, ¿no? Entonces, no me sorprende nada que la productividad ha aumentado mucho más en China que en México. Y usted tiene toda razón en enfatizar la parte de tecnología también, porque y la investigación y desarrollo, los gastos de investigación y desarrollo, que creo que en términos de la proporción del PIB que están dedicando a eso, va muy por encima de lo que 5 o 10 veces lo que se gasta aquí en México, ¿no? Entonces, uno no debe pensar que China solo es competitivo en productos de baja tecnología y de alto intensidad de mano de obra, porque China está metiéndose en todo, ¿no? Y es muy difícil para un país escapar a través de especializarse en productos más sofisticados, ¿no? Porque China no tarda en meterse en estos productos también. Solo para aclarar el tema estadístico que hemos venido ahí en el Sechimex discutiendo con mucho detalle, recordemos, en el 2005 las diferencias entre lo que México registra como importado de China y lo que China registra como exportado a México, la diferencia es de 3.2 a 1. ¿No? Es decir, nosotros decimos que estamos importando de China casi 18.000 millones de dólares y China dice que exporta a México menos de 6.000 millones de dólares. ¿No? Está, para el caso de México, yo creo que tratado con mucho detalle. Y claro, las estadísticas ahí efectivamente estamos hablando de otras cosas, ¿no? Porque según las estadísticas mexicanas, China representa casi el 10% de las importaciones mexicanas, mientras que según las estadísticas de Comtrade y WITS y otros no llegan ni al 2%. El déficit comercial con China son 4.000 millones de dólares y según México son 17.000 millones. Entonces, estamos hablando de estos problemas serios que habría que ver si es solo un problema mexicano o yo sospecho que los otros países latinoamericanos no han hecho su tarea. Es decir, de ver a ver cuánto reporta la aduana china y cuánto reporta la aduana brasileña, o la peruana o la colombiana. Creo que ahí no solo me sospecho, ¿no? Al menos no he visto para el resto de los países latinoamericanos estudios puntuales a 2, 4, 6 y 8 dígitos, ¿no? Hacemos una segunda si me permite, ¿no? Porque sí estuvimos viendo lo de las diferencias en las estadísticas entre China y América Latina en todos los casos, ¿no? Y sí hay algunos países donde hay diferencias. Otros países, y el caso de Brasil es uno que creo que las diferencias no son muy grandes, ¿no? Y se supone que de todas formas va a haber diferencias, ¿no? En el sentido que las exportaciones chinos hacia América Latina que están valorizados a precios FOB, mientras las importaciones aquí están valorizados a precios CIF, ¿no? Incluyendo flete, el seguro y todo eso. Entonces, habrá diferencias del 10-20%, ¿no? Lo que llama la atención, en el caso de México, como tú comentas, que son diferencias de 3 veces, ¿no? De 10 o 20%. Entonces, en los otros países que hemos visto, algunos están dentro de ese marco, digamos, de 10-20% que se puede explicar normalmente, digamos. Otros que hay diferencias, no me acuerdo ahora cuáles, pero hay diferencias más grandes que puede explicar. Pero ningún otro país tiene la diferencia tan enorme que tiene México. que inciden enormemente en el tráfico de contrabando.
cuestión geográfica no fuera una determinante entre América Latina y China. En México me parece que una de las estrategias que se podrían tomar sería aumentar la capacidad de los puertos y pues crear una infraestructura, por ejemplo, conectar los puertos con ferrocarriles y de esta manera, de alguna manera, poder expandir el comercio entre ambas naciones. ¿Cuáles serían algunas de las estrategias que usted propondría en este sentido para aprovechar el aspecto geográfico? En el caso, digamos, de México. Gracias por todas estas preguntas, ¿no? A ver si los he entendido bien y si puedo dar algún respuestas. Sí, es cierto, ¿no? Los productos que son más de 1000 productos chinos, en los cuales tienen cuotas antidumping, México, que son prohibitivos, y esto me imagino que a la fuerza promueve al contrabando, ¿no? Lo que me parece muy interesante es que este periodo de transición termina a fines del año que entra, ¿no? A fines de 2007. ¿Y qué va a pasar después de esa fecha, ¿no? Que se supone que después de los 6 años de plazo que tuvo México para ajustar, deben bajar o quitar estos aranceles tan prohibitivos, ¿no? Eso puede haber un gran aumento en las importaciones legales desde China. Yo quisiera, bueno, en el análisis hasta ahora, vimos algo de la apertura de las economías latinoamericanas como un factor que influye en el comercio con China, ¿no? Hablando de la pregunta que me hizo sobre las políticas económicas, lo que todavía no he alcanzado ir más al fondo es verlo en términos de las aranceles, más bien la apertura, lo que hicimos fue medirlo a través del nivel del comercio internacional, ¿no? La relación entre el comercio internacional y el PIB, que no es una medida de política, es una medida de realidad, ¿no? Digamos, de resultado, y sería más confiable poder hacer un análisis basado en lo que está pasando con los aranceles, ¿no? Y si podemos conseguir la información más al fondo, lo que pensamos hacer. Parte de la política monetaria, el tipo de cambio, realmente no lo hemos tocado, pero puede ser que valdría la pena pensar un poco más en este aspecto también. El otro limitante que le quiero comentar es hasta ahora estamos trabajando al nivel de la región en general, ¿no? Y algunas de esas aspectos solo lo podemos entrar más al fondo en los estudios de caso de los 4 países, como yo les comentaba. Me parece que lo que se llama la atención aquí en México, en el poco tiempo que he estado aquí, es el gran temor que existe de China, ¿no? En ese sentido, el temor económico. Y no sé si se comparte de eso, ¿no? Pero también lo que me parece que hay una actitud a lo mejor un poco negativo hacia lo que representa China en el mundo y que representa para México, y no sé si, porque se llama la atención de que México está muy, esto tiene que ver con la pregunta que usted me hizo también, ¿no? Que está muy por atrás de algunos de los países suramericanos en términos de tratar de aprovechar del mercado chino, ¿no? Sobre todo que China no solo es un reto, pero también es una oportunidad. Y me parece, bueno,
me pregunto sobre cuáles son los productos en los cuales tenían ventaja comparativa México. Sí, los productos, bueno, como hay sectores de la electrónica, de autopartes también, y bueno, productos en vestuarios y de la industria textil, este tipo de productos. Entonces, pero pensando al futuro, bueno, yo no, es la desventaja de estar viendo desde afuera y viendo muchos países, pero lo que sí me llama la atención es que otros países latinoamericanos exportan cobre. México produce cobre, pero no exporta a China, ¿no? Pero Chile y Perú están exportando mucho, no sé, otros productos primarios, ¿no? México es un país con muchos recursos naturales. ¿Por qué no se ha aprovechado de la demanda china para recursos naturales? Y no veo que es por una política, pero tal vez que estoy equivocado. Y el otro aspecto es, como usted comentaba también, los productos, digamos, de lujo, ¿no? De qué posibilidad hay, porque lo que ahora veremos en China es el crecimiento no solo digamos, del aparato productivo, pero también del consumo, ¿no? Uno no puede seguir con un crecimiento de casi 10% al año por 25 años sin que aumenta la capacidad de consumo del pueblo mismo. Y eso ya está dando, y al futuro seguro que va a crecer más, entonces va a haber oportunidades. Alguien me comentaba sobre una de las preocupaciones del gobierno mexicano es que los chinos reconocen al tequila como de origen mexicano, ¿no? Es un producto, claro, donde, bueno, no sé hasta qué punto se conoce en China, ¿no? Pero lo que está pasando, por supuesto, con la apertura de la economía china, es que hay muchos más extranjeros, tanto digamos, trabajando en embajadas, en empresas, en todo tipo de organizaciones, tanto de turistas que van a China, y va a haber una demanda de estos para los licores, y que seguro que una capa china también va a empezar a demandar este tipo de productos. No sé, el café, ¿no? Claro que China es un país consumidor de té, ¿no? Son bebedores de té. Pero si solo 1% de la población chino cambia de tomar té para tomar el café, el efecto sobre el mercado de café, las posibilidades de exportación se aumentan enormemente. Entonces yo creo que sí hay posibilidades en estos tipos de productos en el futuro. Esto de los factores geográficos que me comentaban, ¿no? También me sorprendí encontrar que en el análisis económico no tenía mucho impacto, porque todos los modelos de gravedades encuentran que sí es significativo la distancia a este tipo de variable, ¿no? Solo lo que me ocurre es que como las diferencias, esos modelos por lo general se aplica al comercio mundial en general, ¿no? Entonces puede haber mucho más comercio entre países vecinos que países más alejados. En el caso de América Latina, son todos alejados de China en ese sentido. Entonces, me parece por eso que no salen como variables tan significativos. Pero es algo que quiero trabajar más para ver si es por un problema metodológico de algún índole, ¿no? La otra parte de la pregunta sobre la estrategia de México, todavía no hemos entrado y que vamos a trabajar con el CECHIMEX, ¿no? Más a fondo, el caso mexicano para ver, pero así me parece interesante ver cuáles son los factores que inciden, por ejemplo, en los costos de las exportaciones y las importaciones. Si se quejan, por ejemplo, de
la aduana mexicana que tarda mucho y qué sé yo, ¿no? Si las instalaciones portuarias no son adecuadas, no sé, pero sería tema para investigar al futuro. Hablando de las relaciones entre China y América Latina, es inevitable mencionar el papel que juega Estados Unidos, porque también es el tema que más preocupa a China al desarrollar su cooperación o sus relaciones con América Latina. Tengo dos preguntas sobre Estados Unidos y América Latina también. La primera es, hace poco tiempo, hace una semana, doctor Enrique y yo también hemos participado en una conferencia en Monterrey. Hay un doctor en la inauguración de esta conferencia también sobre América Latina y China. Un doctor dijo que estamos haciendo una conferencia, la primera conferencia sobre los intereses de Estados Unidos, pero sin la participación de los Estados Unidos. Eso yo no creo completamente 100%, porque yo creo que es inevitable la interferencia de Estados Unidos en las relaciones entre China y América Latina. Entonces, ¿usted cree que hasta qué grado, hasta qué punto puede ser como tolerante, como indiferente Estados Unidos en la cooperación entre China y América Latina? La segunda pregunta es, dicen que hay gente que cree que México hay un gran papel por desempeñar para México, es ayudar a China a disminuir el déficit, ¿cómo se dice? El déficit entre Estados Unidos, en el comercio entre Estados Unidos y China, porque este tema de déficit entre los dos países es un problema muy grave. ¿Entre Estados Unidos y China o entre México? Estados Unidos y China. Dicen que México puede ayudar a China a bajar este déficit, porque China puede hacer cooperación o montar fábricas en México, aprovechar la mano de obra aquí o la tecnología aquí, bueno, para hacer una exportación indirecta desde China hasta Estados Unidos. Entonces, ¿usted cree que existe esta posibilidad o qué puede México hacer en este sentido? Espero que me explico. Sí, sí, sí. Sí, yo quisiera preguntarle dos cosas. Por un lado, si se han considerado también otras posibilidades de intercambio, en especial el turismo, ¿no? Que podría ser una posible ventaja competitiva o comparativa para México. Y si ha estudiado usted algo sobre este sentido y de los servicios también que hay en el intercambio. Y otra sería si se tienen identificados factores comunes de estos países que han sido los que tienen pues muchísimo más intercambio con China, estos 5 que mencionaba, si tienen algo en común o si se ha estudiado de manera individual cuáles han sido sus estrategias que los han llevado a que se destaquen de manera especial en el intercambio con China. Para no entrar en debate, yo propongo que las personas que ya preguntaron, Luis va a estar un momento acá, entonces le puedo personalmente preguntar a alguien que no haya preguntado, tiene alguna pregunta, o nada más. Bueno, de parte de Estados Unidos, sí, me imagino que es un tema un poco delicado, ¿no? ¿Cómo se ve desde el punto de vista de Estados Unidos? Y claro que sí, allá hay una preocupación por algunos sectores, ¿no? Sobre la entrada de China en América Latina, ¿no? Sobre todo de algunos sectores del Partido Republicano, creo que están preocupados por eso en términos de, bueno, políticos y político-económicos, ¿no? Que ven
y que hace la semana pasada, ¿no? China firmó contratos para petróleo de Venezuela, que es el gran enemigo de Estados Unidos en este momento. Y es un poco lo que he visto comentado, es que la participación chino, la preocupación, digamos, de los Estados Unidos, de estos sectores en los Estados Unidos, es que la participación chino en América Latina da una alternativa económico y político, ¿no? Para estos países, y que por supuesto a los Estados Unidos no le gusta mucho eso. La impresión mía, y yo no pretendo ser experto sobre China, ni la política, ni la economía china, ¿no? Lo que a mí me dedica es parte de los impactos económicos aquí en América Latina, pero de algunas reuniones y contactos que he tenido con gente, tanto sinólogos o también chinos que están metidos en estos temas, la impresión al final de cabo que yo tengo es que también del punto de vista chino, están bastante cuidado en términos de sus relaciones en América Latina, ¿no? Que los que quieren es desarrollar las relaciones económicas sin que eso le da, digamos, un enfrentamiento político con Estados Unidos. No sé si usted sería de acuerdo con esa perspectiva, pero yo creo que hasta el momento, por lo menos, están tratando de mantener este equilibrio, ¿no? Entre la expansión económica, digamos, y aprovechar de los recursos naturales de América Latina sin tener tanto impacto en la relación política entre los países latinoamericanos y los Estados Unidos. Del punto de vista del déficit de los Estados Unidos, sí puede haber algún impacto, ¿no? En términos de inversiones aquí en México, que sustituyen a las exportaciones directas desde China hasta los Estados Unidos, lo que me comentaba, ¿no? Pero, bueno, y por las reglas del TLC, las reglas de origen, tienen que incorporar, supongo, producción mexicana o producción del TLC. Eso lo veo como el impacto que puede tener sobre el déficit comercial de los Estados Unidos con China. No creo que va a ser muy grande, ¿no? Porque es tan grande el déficit, no sé las cifras, usted me sabe mejor que yo, pero no creo que inversiones chinos en México lo van a disminuir mucho. Se puede disminuir algo, pero y claro que otro aspecto que surge de eso es que eso va a aumentar el déficit comercial de México con China, supongo, porque se va a importar parte de la producción desde China, ¿no? Y eso le va a poner más presión, digamos, desde el punto de vista de lo que yo pensaba al principio, que me quería decir de la presión aquí en México para disminuir también su déficit comercial con China, ¿no? Lo que me parece un poco raro, porque se parece que hay mucha presión o mucha queja del déficit mexicana con China, pero poco esfuerzo para aumentar las exportaciones, que es lo necesario para disminuir ese déficit. Y, bueno, la otra pregunta, lo de turismo y servicios, lo que me comentaba. Sí, pueden ser ramas importantes, no hemos metido en eso por el principal motivo. Bueno, yo creo que hasta ahora la parte de bienes es más importante que lo de servicios, incluyendo el turismo. También, por supuesto, que a pesar de todas las dificultades de las estadísticas sobre el comercio,
son mucho más desagregadas y se puede conseguir información más a fondo sobre comercio de bienes que sobre los aspectos del turismo y de los servicios, ¿no? Las estadísticas de comercio de servicios son muy limitadas, entonces no hemos entrado, nos hemos enfocado mucho en la parte de comercio de bienes, pero sí al futuro ese del turismo puede ser una rama interesante para estudiar a nivel, digamos, micro, ¿no? de la relación entre China y los países latinoamericanos.